tiempo que el distrito de Escobar comenzaba a dar sus primeros pasos en el marco de la independencia de Pilar y de Tigre, Fernando Argentino Valle lo hacía en el ámbito de la política. Sin embargo, él iba a tener que esperar unos cuantos años hasta llegar a ser intendente del partido de Escobar. En esta entrevista, en el capítulo de hoy de ADN, les vamos a mostrar un Fernando Valle que va a pasar de relatos vinculados a su historia familiar hasta las desilusiones más grandes que tuvo en la política, centrándose también en aquellos logros que lo hicieron uno de los intendentes inolvidables que ha tenido este partido. Yo prácticamente nací con Escobar porque llegué a estas tierras teniendo 10, 12 años y inmediatamente se produce la separación de Escobar de Pilar. Escobar en el 60 ya se constituye como distrito. Sin embargo, pasan 5 años hasta la participación activa política suya. ¿Qué pasó en esos 5 años? ¿Cuál era el contexto político de aquellos tiempos? Y bueno, en esos tiempos fue precisamente cuando el doctor Frondizi es derrocado e interrumpe el orden constitucional. O sea, que cuando Escobar logra su libertad, elige su intendente, don Antonio Lambertucci, pero tiene muy poco tiempo para gobernar porque inmediatamente se produce el golpe de Estado. A los 2 años vuelve a normalizarse el país, vuelven a haber elecciones y otra vez el pueblo de Escobar elige a don Antonio Lambertucci como intendente. Y es ahí, en el año 65, cuando entro yo a activar en política y tengo la suerte de ser elegido concejal. De una familia frondicista a un peronismo escobarense, ¿cómo fue ese cambio, ese paso? Sí, mi padre era muy radical desde joven y cuando se produce la división del radicalismo, en el año 57, entre Balbini y Frondizi, mi padre se vuelca hacia Frondizi. Y por supuesto, yo con la influencia de mi padre sigo el mismo camino. Y hasta el año más o menos 62 estuve en esa. Pero ¿qué pasa? Un golpe militar derroca al doctor Frondizi y ahí es cuando me contacto con el peronismo, con muchos amigos que tenía acá en Escobar que eran peronistas y empiezo a concurrir a las reuniones que en esa época eran clandestinas porque el peronismo estaba proscripto. Y bueno, esa experiencia, mi primera experiencia se vio frustrada por el golpe del 76. Se interrumpe el orden constitucional y mi mandato no se pudo cumplir. La dictadura duró bastantes años. Pasado ese lapso, donde fracasa el partido militar, o sea, el gobierno militar, y vuelve a convocar a elecciones que fueron las del 73. Ahí yo permanezco un poco marginado, pero no obstante salí electo concejal y fui designado presidente del Consejo Deliberante, pese a ser concejal por la minoría dentro del movimiento, ¿no? Y ahí empezó la carrera fundamental hacia la intendencia, ya que en el 73 se eligió un intendente que duró muy poco tiempo, 3 o 4 meses, fue relevado por el primer concejal y yo era el segundo concejal. Al año también fue destituido el intendente que había sido electo y yo lo reemplacé. Bueno, ¿cómo recuerda esa experiencia? No pude hacer demasiado, aunque encarrilé la comuna, la depuré bastante, la saneé económicamente y me sorprendió otro golpe de Estado que me destituye. Una vez, que fue la del 76, que fue la más brava, yo me encontraba como intendente y se produce el golpe, me levanto a la mañana para venir a la municipalidad
oigo las marchas militares, agarré a mis 2 hijas y a mi señora y las metí adentro del auto y me mandé a mudar de mi casa. Y al rato llegaron los militares a mi casa, golpeaban y no había nadie. No vi nada y dejé a mi familia y me vine acá para la municipalidad y encontré la municipalidad cerrada, todos los militares en la calle. Imagínense, uno no sabía qué destino iba a tener, ¿no es cierto? Porque golpe militar, uno era del gobierno nacional y provincial. Fui con bastante temor, ¿no?, a lo que pudiera suceder. El jefe, que era un capitán, me atendió y me dijo, miren, nosotros tenemos buena información de usted, vaya, abra la municipalidad, hágase cargo. Y bueno, vine acá, abrí, entraron todos los empleados, los funcionarios y seguí 2 meses más como intendente durante el golpe. Y viene la apertura de la política nuevamente, entro a militar de nuevo, empecé a estar trabajando en la fábrica, me hacía lugar a la noche, de día, para militar en política, y ahí es a donde nuevamente soy candidato a intendente y gano muy bien, con el apoyo pleno del pueblo de Escobar, y asumo la intendencia. Luego pasaron 4 años de gobierno y vuelvo a ser candidato nuevamente, me vuelve a reelegir el pueblo de Escobar por otros 4 años más, hasta que llegó el año 95, donde prácticamente no tuve oportunidad de presentarme nuevamente porque hubo problemas internos y me retiro prácticamente de la política y me dedico otra vez al comercio. ¿Cuáles fueron esos problemas internos? Bueno, tuve desavenencias con los principales dirigentes del movimiento, del partido, o sea, con el presidente de la República, Carlos Saúl Menem, con Eduardo Duhalde, que decidieron apoyar a una persona que no era militante peronista, ni era de Escobar, era fortuitamente un agente de policía que había estado aquí en la comisaría de Escobar y de ingeniero Maswich, y decidieron apoyarlo a él y retirarme todo el apoyo a mí. Entonces ahí fue cuando me retiré, vi que las cosas no eran normales. Carlos Menem, Eduardo Duhalde. Usted decía, en vez de sostener lo que ellos ya habían logrado, construido con usted, en ese momento retiran esa fuerza, esa participación, ese acompañamiento que estaban haciendo. Sí, bueno, yo en este momento estoy satisfecho de mi actuación porque veo que ellos son don nadies en este momento en el país, son gente que no tiene absolutamente ningún respaldo popular y que han pasado a la historia tristemente. ¿Y la relación con Eduardo Duhalde, en qué momento se desgasta? Quizá yo no era una persona que entraba en mucha relación con las autoridades nacionales y provinciales, era una persona que trataba de hacer en Escobar las cosas y dentro de los medios que yo tenía en Escobar, sin depender mucho de ellos, y no entrar en cosas raras, en negocios. Yo recibía algunas llamadas por teléfono siempre que para algún negocio que había sobre alguna cosa y nunca tuve oportunidad de hacerles lo que me solicitaban y bueno, me fui gestando una enemistad que después se fue reflejando en el final, ¿no? Fernando, ¿por qué no ayudaba a Escobar Duhalde? Y ya le digo, debe ser por las diferencias que había. ¿Porque usted era demasiado honesto para las pretensiones de ellos?
Posiblemente no era tan amigable de todas esas reuniones que se hacían, fiestas y qué sé yo, que yo siempre decía, no, yo vivo en Escobar, yo no puedo asistir a fiestas que llegue después a las 4 o 5 de la mañana a Escobar y tengo que a las 7 estar en la municipalidad. Realmente siempre me negué a participar con cuestiones nacionales y provinciales, siempre me dediqué a Escobar. ¿Cómo era su trabajo en Escobar? Y el trabajo era diario y muy sacrificado. Yo era el primero que llegó, la gente lo tiene que ser testigo, ¿no es cierto? Era el primero que llegaba a la municipalidad a la mañana y el último que me iba y a la tarde volvía y siempre me ocupaba de todo personalmente, ¿no? Que quizá fue un poco, a lo mejor, un defecto también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me hice cargo, la municipalidad llegaba hasta ahí nomás. Todo eso era sala de primeros auxilios y en el momento que yo me hago cargo fue trasladada la sala al hospital. Entonces todo eso queda vacío y todo destrozado, sin ninguna clase de posibilidad de habitarlo ya inmediatamente. Entonces tuve que hacer refacciones de todo tipo, de silorrazos, de paredes, de pintura, y hice toda la administración de contable y qué sé yo, que estaban en una pieza encerrados. ¿Cuál fue la obra más importante de su gestión? Bueno, nosotros hicimos muchas obras. La del centro comunal fue importantísima. El centro comunal era un galpón abandonado y nosotros hicimos un edificio impresionante que hasta el día de hoy está. Después hicimos mucho asfalto y nos dedicamos a ampliar y refaccionar todas las salas de primeros auxilios que tenía el partido de Escobar. Fernando, si tuviese que pensar en algo que le haya quedado pendiente de su gestión como intendente. Lo que estoy arrepentido es de no haber tenido la suficiente capacidad como para entablar relaciones muy acordes con el gobierno de la provincia y de la nación para traer alguna obra importante en Escobar, que realmente sin el apoyo de la provincia y de la nación es muy difícil hacer obras importantes. ¿Cuál es su principal orgullo de su gestión? Cargo que ocupé fue elegido por el pueblo. No usurpé absolutamente ningún lugar. Las 3 veces intendente me eligió el pueblo, las 3 veces concejal me eligió el pueblo. Ese es el orgullo más grande que tengo. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al Aire Libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Tiene unas hermosas plantas la plaza. ¿Así la pensaba usted? No, la plaza siempre estuvo linda, muy linda, en todos los tiempos. Nosotros la conservábamos muy bien porque teníamos un placista que se ocupaba muchísimo, un italiano. Ajá. Vivía para mantener la plaza y estaba siempre bien. Ahora, lógicamente, se ha mejorado el piso, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted le pedía algo al italiano? ¿Le pedía algún tipo de ornamentación, algo en particular? No, era un tipo muy personalista, no se le podía hablar mucho porque era bastante calentón. Podríamos decir que era un experto. Exacto, y no admitía sugerencias. ¿Usted cómo manejaba eso? Porque era el intendente. Bueno, yo realmente le digo sinceramente, me gustaban las personas así, me gustan más que las sumisas, ¿no? Las que son todo que sí, y al final a lo mejor se cometen errores y uno no los ve, ¿no? Claro. Pero en cambio la persona que tiene iniciativa, que tiene ideas, muchas veces a uno lo encausan en algunas equivocaciones que puede tener y adelante.
¿Por qué no vive acá en el partido de Escobar? Bueno, son cosas privadas. Mi señora es de la capital federal, siempre le gustó volver a la capital. Y bueno, yo también, este inconveniente que tuve con la política, no vivía en forma satisfactoria en Escobar, estando gente que no comulgaba conmigo en el gobierno, y entonces decidí apartarme y vivir en Capital. ¿Cuál es la diferencia del Escobar de antes con el Escobar de ahora? Y el Escobar de antes era pueblo, más que ciudad. El Escobar de ahora es ciudad. Yo hay veces que voy por la calle Rivadavia a tomar el colectivo y pareciera que estuviera en pleno 11 de Capital, porque es un gentío terrible. O sea, ya Escobar es una ciudad del conurbano bonaerense. ¿Cómo ve la situación política? Y está compleja, pero yo tengo amplia confianza de que esta gente que va a asumir en diciembre trate de hacer algo distinto a lo que en este momento se está haciendo para reactivar la economía, ¿no es cierto?, para crear más fuentes de trabajo. ¿Quién cree que gana? Yo, sinceramente, le digo que no creo que pueda perder la fórmula Fernández. Si gana el gobierno actual, ya entonces ya no creo más en nada. 60 años, ¿cuáles son los deseos de Fernando Argentino Valle para el partido de Escobar? Los deseos son de que siga pujante, siga progresista, que siga teniendo funcionarios que hagan obras y que pongan en marcha a este pueblo del partido que tiene inmejorables condiciones. Tenemos todo, tenemos todo lo que necesita tener un pueblo para progresar, y este pueblo está progresando bastante, y yo creo que está bien encarrilado en este momento. Si tuviese que volver atrás, ¿volvería a elegir ser intendente? Y sí, porque tiene sus grandes satisfacciones también, ¿no es cierto? Y ser intendente, más como lo fui yo, y ejerciendo realmente el poder como lo ejercía, de que no había nada sobre mí, inclusive hasta no tuve a los señores de la provincia y de la nación, no les di nunca lugar a que me ordenaran nada, por eso me echaron también, ¿no? Y bueno, pero hice todo lo que quise, y ¿qué va a hacer? Hice cosas buenas, yo creo, y hice también, cometí errores, ¿qué va a hacer? Alejado del Escobar que lo recibió siendo un adolescente, Fernando Argentino Valle ya va cerrando las heridas que le dejaron la ingratitud de algunos dirigentes políticos de la época. Y esta misma distancia es la que le permite confirmar lo que él avisoraba desde hace algunos años para el Escobar de hoy. Un Escobar con crecimiento, rentable y con pujanza.